Vamos a estar hablando en este video de cómo calcular la densidad y el volumen específico de una sustancia o un fluido. Densidad se representa con la letra ρ y no es más que la relación entre la masa de ese fluido o sustancia y el volumen. Es decir, m es masa y v es volumen. La densidad es una propiedad específica de cada sustancia y la vemos en los líquidos, gases y sólidos. Es decir, usted puede calcular o puede necesitar saber cuál es la densidad de un líquido, de un gas o de un sólido, pero siempre se usa la misma ecuación o fórmula, relación entre masa y volumen, independientemente si el fluido es un líquido, es un gas o es un sólido. Vamos a hablar en este video específicamente de densidad de los líquidos y vamos a estar hablando más del agua, que es un líquido familiar para nosotros. En el caso de los gases existe una fórmula que se deriva de esta fórmula para estimar la densidad de los gases, conociendo la temperatura y la presión. Vamos a hablar en otro video posterior de cómo calcular la densidad de los gases. En el sistema internacional de unidades, las unidades que se usan, típicas que se usan para densidad, es kilogramos por metro cúbico o gramos por litro o miligramos por litro. Si usted conoce la densidad, digamos, en gramos por litro y quiere calcularla en kilogramos por metro cúbico, lo único que tiene que hacer es la conversión de unidades, que posteriormente estaremos viendo en algún otro video cómo hacer las conversiones de unidades. En el sistema inglés, las unidades más típicas son libra-masa por pies cúbicos o libra-masa por galón. Vamos a hablar en un ejemplo empírico de cómo calcular, cómo estimar la densidad de un líquido. Digamos que usted tiene un recipiente y voy a representarlo como un cilindro, pero puede ser cualquier recipiente de cualquier forma, siempre y cuando usted conozca el volumen. Digamos que en ese cilindro o ese recipiente usted conoce que hasta este nivel hay un volumen de 1 litro. Y digamos que usted vierte agua en ese recipiente. Y usted añade agua hasta que el agua llegue hasta ese nivel marcado por 1 litro. Es decir, ya usted sabe que usted tiene 1 litro de agua. Si usted pesa esa agua, si usted determina la masa de esa agua, digamos que usted antes de echar el agua pesó el cilindro, ya sabe el peso del cilindro, y luego de añadir el agua usted pesa el cilindro con el agua. La diferencia es entre el peso total y el peso del cilindro es la masa de agua que hay dentro de ese volumen. Por tanto, si usted conoce cuál es la masa de el fluido dentro de ese volumen y lo divide entre el volumen, que en este caso usted conoce que es 1 litro, pero puede ser cualquier otro volumen, puede ser, digamos, medio litro o pueden ser 2 litros, es decir, cualquier volumen que usted especifique. Digamos, si usted conoce la masa y conoce el volumen, repito, usted ya conoce la densidad de ese fluido. Es decir, bien sencillo de hacerlo. Si usted no tiene otra forma de saber la densidad de un líquido, usted puede hacerlo de esa forma. Solo necesita un recipiente, necesita una pesa y conociendo la relación entre masa y volumen, usted determina esa densidad. Ahora bien, si esa densidad es determinada siempre a una temperatura, digamos, temperatura 1. Si la temperatura cambia, digamos, si la temperatura es mayor, esa densidad va a ser mayor. O va a ser, en este caso, menor, porque estoy aumentando la temperatura. Y vamos a ver, digamos que usted tenga agua en un recipiente. Digamos que esto es agua. Y usted ese recipiente determinó primero la densidad a una temperatura, vamos a decir, T1. Vamos a usar otro color aquí. Digamos que usted calculó que para 5 grados Celsius, que es igual a
41 Fahrenheit. Usted hizo este experimento y usted determinó la densidad del agua. Si densidad del agua en estas condiciones es alrededor de 1000. Es decir, cuando usted pesó ese litro de agua, usted debe haber, el número que usted obtuvo, la masa que usted obtuvo fue alrededor de esto es lo mismo que decir 1 kilogramo por litro, o 1000 gramos en un litro. Entonces esta es la densidad aproximadamente que usted debe haber obtenido si usted hizo este experimento con agua a esta temperatura. Ahora bien, si usted empieza a aplicarle, digamos, usted lleva ese recipiente a una cocina, a una hornilla, y usted empieza a aplicarle calor, como usted hierve agua, antes de que el agua comience a hervir, ¿qué va a ocurrir? Bien, el volumen o el nivel de líquido que hay en este recipiente empieza a aumentar poco, pero empieza a aumentar en la medida que la temperatura aumenta. Y esto es producto de la dilatación del líquido, y en la medida que aumenta esa temperatura, ese nivel de el agua empieza a aumentar poco a poco. Eso quiere decir que el volumen que usted va a obtener cuando usted ha aumentado la temperatura ya no es el mismo que el volumen inicial. Por tanto, si el volumen aumenta y la masa no cambia porque la masa contenida en el recipiente no se alteró, es decir, no hubo ebullición del agua, usted asegura de que la masa es la misma. Si el volumen aumenta, ¿qué pasa a la densidad? La densidad disminuye. Tanto en el caso de los líquidos, la densidad siempre disminuye con el aumento de la temperatura. Vamos a ver en el caso específico del agua 3 ejemplos de densidad a diferentes temperaturas. Digamos, para 5 grados Celsius, que como había dicho es 41 Fahrenheit, la densidad del agua es aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, si aumentamos la temperatura, digamos a 30 grados Celsius, aproximadamente temperatura ambiente, lo que es lo mismo a 86 Fahrenheit, esa densidad es igual a aproximadamente 996. Si es un cambio pequeño, pero vemos que con el aumento de la temperatura la densidad disminuyó. Digamos que para 80 grados Celsius, lo que es lo mismo 176 Fahrenheit, esa densidad del agua es 972 kilogramos por metro cúbico. Si vemos aquí que hay una diferencia, ya empieza a haber una diferencia bastante grande entre la densidad del agua a 5 grados Celsius y la densidad del agua a 80 grados Celsius. Como había explicado anteriormente, si usted el agua lo empieza a calentar en la medida que aumenta la temperatura, el nivel del agua aumenta ligeramente y eso hace que el volumen aumente, por tanto la densidad es menor. Estos valores de densidad usted lo puede obtener, no tiene que hacer ese experimento con el agua. Esos valores usted lo puede obtener de cualquier tabla, de cualquier libro de propiedades físicas, o sencillamente yendo a Google puede conocer la densidad del agua a cualquier temperatura. Siempre que usted en un problema le den la temperatura, digamos una temperatura determinada, y por supuesto le especifican el fluido, usted tiene que tener en cuenta que a la hora de calcular la densidad tiene que buscar esa densidad a esa temperatura. En el caso de los líquidos solamente interesa la temperatura, la presión no importa. Es decir, el líquido, en el caso de los líquidos la densidad no cambia con la presión, pero sí cambia con la temperatura. Tiene que tener mucho cuidado porque si digamos que en el caso del agua, si usted asume 1000 y la temperatura 1000 como densidad y la temperatura digamos es 70, 80, 90 grados Celsius, usted podría estar cometiendo un error que pudiera ser apreciable, porque la diferencia, como vemos aquí, entre la densidad en esta diferencia de temperatura puede ser apreciable. Por tanto, siempre tenga en cuenta que la temperatura
sí puede tener un efecto importante en la solución del ejercicio cuando usted no tiene en cuenta el efecto de la temperatura en la densidad. Si el problema le habla de temperatura ambiente, usted puede asumir sin mucho error, en el caso del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, este es el caso para el agua, pero lo mismo existe para cualquier otro fluido. Digamos que, por ejemplo, la gasolina a más o menos a temperatura ambiente tiene una densidad de igual a aproximadamente 750 kilogramos por metro cúbico. El mercurio, por ejemplo, se representa con el símbolo Hg, es un fluido de alta densidad, un líquido de alta densidad, y a temperatura ambiente tiene una densidad aproximadamente de 13.534 kilogramos por metro cúbico. Es decir, observen que la diferencia entre el mercurio y el agua, es decir, el agua solamente 1000 kilogramos por metro cúbico y el mercurio 13.500 kilogramos por metro cúbico. Es decir, en un litro o un metro cúbico de agua usted tendría mucho menos masa que en el mismo volumen si obtuviera mercurio. Lo mismo, existe una densidad para el alcohol, existe una densidad para el petróleo, existe una densidad para cualquier fluido y siempre cambia con la temperatura. Ahora bien, en el caso de el volumen específico es bien sencillo. El volumen específico lo voy a representar con la letra V, no es más que el inverso de la densidad. Si esta es la forma de calcular el volumen específico. Si usted conoce la densidad, sencillamente calculando el inverso de esa densidad usted determina el volumen específico. Es decir, esta es la fórmula para volumen específico. Y por supuesto las unidades serían las unidades inversas a la densidad. ¿Sí? Sería metro cúbico por kilogramo, o sería mililitro, por ejemplo, por gramos, o litro por miligramos. Si es en el sistema inglés sería pies cúbicos por libra masa, o galones por libra masa. Es decir, este es el concepto básico de volumen específico. Si usted le da un problema en volumen específico y necesita o quiere calcular la densidad, sencillamente calcula el inverso. Por otra parte, si usted le dan la densidad en el problema y quiere calcular el volumen específico, de la misma forma el inverso. Es decir, densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. Si cualquier combinación la puede utilizar y calcula una de las dos propiedades. Nos vemos en el próximo video donde estaremos hablando de gravedad específica.